¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre los representantes del boom narrativo, tanto la producción de Mario Vargas Llosa como también la producción de García Márquez. Así que vamos a comenzar. Recordemos que la clase pasada habíamos señalado un poco el contexto de la producción de la nueva narrativa hispanoamericana. Habíamos señalado un poco los antecedentes de esta producción del boom, donde está presente la época de consolidación, una narrativa que va incorporando algunos elementos de la vanguardia. Y vamos observando cómo de pronto la narrativa empieza a modernizarse porque está desarrollándose algunas características esenciales. El uso del flashback, el uso del narrador múltiple, el uso de la fragmentación del discurso, elementos irracionales que se van incorporando dentro de la producción. Todos esos detalles están manifestándose dentro de esta producción. A su vez, estamos observando que de pronto la nueva narrativa hispanoamericana va rompiendo, ¿no? Y se va alejando de la postura del regionalismo. Y dentro de esta concepción aparece, por tanto, autores como García Márquez, Mario Vargas Llosa. Vamos a encontrar a Cortázar, a Carlos Fuentes, autores entonces que aparecen en la llamada manifestación del boom. Así que ahora vamos a hablar de la narrativa de García Márquez, ¿no? Vamos a escuchar de pronto un audio respecto a García Márquez sobre la noción de lo que es el realismo mágico. García Márquez, en el discurso al Premio Nobel de Literatura, él hace un recuento de algunos sucesos de la historia hispanoamericana. Y este recuento que hace respecto a algunos sucesos de la historia hispanoamericana nos hace ver que muchas veces nuestra producción literaria está muy regido a elementos sorprendentes. Sin embargo, la realidad confirma lo contrario, ¿no? La realidad muestra que Hispanoamérica en realidad es una manifestación que no puede ser entendida con estos lineamientos racionales, ¿no? Así que García Márquez, ¿no?, hace estos elementos, ¿no? Él de pronto menciona, ¿no?, algunos sucesos y parece como si estuviese relatando alguna historia con elementos del realismo mágico, ¿no? A través de él vamos a comprender qué es el realismo mágico. Vamos a escuchar entonces a García Márquez. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo.
Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de las fuentes de la eterna juventud, el mítico Álvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante 8 años el norte de México en una expedición venática cuyos miembros se comieron a unos a otros y solo llegaron 5 de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las 11,000 mulas cargadas con 100 libras de oro cada una, que un día salieron del Cusco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Panamá concluyó que el proyecto era viable, con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro. La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santana, que fue 3 veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gobernó el Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo del Salvador, que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30,000 campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en París en un depósito de esculturas usadas. Como ven, entonces, esta es la concepción de lo que se plasma en el realismo mágico, ¿no? Es una nueva forma de ver o de presentar o representar la historia de Hispanoamérica. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches, Justin, buenas noches, Tadeus, buenas noches, Brian. Entonces, el realismo mágico va a ser una característica fundamental en la narrativa de García Márquez, ¿no? Y esta concepción del realismo mágico lo va a plasmar en sus diversas obras literarias
Pero también vamos a encontrar otras características fundamentales, como por ejemplo el sentido de la hipérbole. La hipérbole, recordemos que es una figura literaria que busca generar una exageración. En el caso de García Márquez, esa exageración genera un sentido mítico a los personajes. Cuando se describe a los personajes, cuando se describe de pronto las situaciones, se está desarrollando también una noción un tanto mítica, mágica del sujeto. Y también vamos a encontrar el tiempo cíclico. El tiempo cíclico vuelve a la producción literaria como un sentido mítico que también se ve reflejado en el plano del realismo mágico. Por tanto, la característica fundamental entonces de esta producción literaria, ¿no?, es el realismo mágico. Ahora, ¿qué se entiende por realismo mágico? Dice, se intenta presentar una visión más compleja de la realidad, integrando los elementos míticos y mágicos característicos de la cultura latinoamericana o los aspectos insólitos y grandiosos de su geografía y su historia. Todo con el objetivo de ofrecer una visión de las distintas dimensiones de la realidad, incluidas las sobrenaturales y las oníricas, que aparecen armoniosamente integradas. Por ejemplo, se evidencian en las apariciones sobrenaturales o el tiempo congelado en Cien años de soledad. Lo podemos ver reflejado, por ejemplo, ¿no?, en algunas expresiones de esta obra. Tenemos en cuenta, por ejemplo, algunos sucesos que son extraordinarios. Para nosotros sería algo ordinario, ¿no?, algo natural. O de pronto, para nosotros es algo sorprendente, pero para los personajes no lo es, ¿no? Es algo cotidiano. Y así podemos encontrar, ¿no?, estos aspectos de la narrativa de García Márquez. Entonces no te olvides, ¿no?, la producción de García Márquez está vinculado a estos tres elementos, ¿no? La hipérbole, el tiempo cíclico y también el realismo mágico. Una de sus obras más representativas va a ser Cien años de soledad, pero recuerda que aparte de Cien años de soledad tenemos otras obras como, por ejemplo, El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos de cólera. Una de sus novelas que va a aparecer por primera vez esta noción de el pueblo de Macondo, que es el pueblo mítico, ¿no?, va a ser La hojarasca. Así que La hojarasca, ¿no?, va a ser esta obra donde inicia, ¿no?, por primera vez, ¿no?, esta noción del pueblo de Macondo, ¿no? Muy bien.
Así que tenemos diferentes obras, incluso en el caso de El pueblo de Macondo vamos a encontrar un conjunto de novelas, ¿no? O cuentos que muestran, ¿no? Como una especie de saga. Ahí está La hojarasca, Cien años de soledad, también está Los funerales de Mamá Grande, El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Van a ser entonces esas obras donde se habla sobre el pueblo de Macondo. Cien años de soledad. El tema central de la obra es la soledad de la familia Buendía y el pueblo de Macondo, ¿no? Así que la obra se centra en estos dos personajes, ¿no? Tanto el pueblo de Macondo se convierte como un personaje colectivo, ¿no? Y la familia Buendía. A través de estos dos elementos, ¿no? Se va a configurar la obra. Así empieza la novela Cien años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Aquí vamos a encontrar algunos puntos esenciales, ¿no? Primer punto, ¿qué tipo de narrador se presenta en esta novela? A ver ustedes, ya que pueden observar este pequeño fragmento, ¿qué tipo de narrador se presenta en este fragmento? A ver en los comentarios, alguien que mencione el tipo de narrador que se presente. ¿Alguna idea? Por ahí, ¿qué tipo de narrador está presente? Por aquí Robert nos menciona, efectivamente, dentro de la obra podemos encontrar el narrador omnisciente. Junior también nos menciona. Exacto. Jonathan también. El narrador omnisciente. ¿Por qué sabemos que es un narrador omnisciente? Porque está mostrándonos el conocimiento de la historia. Sabe, puede adelantarse, ¿no? A los hechos. Por eso menciona, dice, muchos años después. Aparte de este elemento, también podemos encontrar que es un narrador omnisciente porque conoce qué es lo que va a suceder después, ¿no? En un determinado momento del futuro, un personaje como el coronel Aureliano Buendía va a recordar algo del pasado, ¿no? Y nos dice qué elemento del pasado va a recordar. Por eso que es un narrador que tiene conocimiento amplio de la historia. Y además de ello, empieza a contarnos cómo era Macondo, ¿no? Empieza a expresar entonces estos elementos dentro de esta producción literaria. Así que es un narrador que conoce a cabalidad todo lo que se sitúa, lo que se va a manifestar dentro de la obra. Muy bien, tenemos entonces esta característica. Aparte de ello, también podemos encontrar que la novela está empezando en in medias res. O sea, tiene un comienzo abrupto, ¿no? In medias res. Recuerda entonces esos detalles, ¿no?
In medias res recuerda que los acontecimientos se están desarrollando en medio de los sucesos, ¿no? Así que de pronto eso es lo que se va a presentar dentro de la obra. Además de ello, estamos observando que la narración no está de forma lineal y cronológica, ¿no? En este fragmento estamos observando que la narración se quiebra, por tanto, no es de orden natural, sino va a ser una novela de orden artificial. Eso es lo que podemos visualizar de pronto con este pequeño fragmento de la novela Cien años de soledad. Muy bien, vamos ahora a las características de esta novela. Por ejemplo, esta novela pertenece al género épico narrativo. Especie novela, estructura circular. Recuerda que el tiempo está determinado desde esta concepción, un tiempo circular. Y los escenarios es Riohacha y Macondo, aunque recuerda que el escenario principal va a ser Macondo. Recuerda que los Buendía, tanto Úrsula como José Arcadio y Úrsula Iguarán, ellos vivían en Riohacha y después de cometer un crimen, ¿no? Recuerda que José Arcadio va a matar a Prudencio Aguilar, ¿no? Van a tener que marcharse de Riohacha ya que el alma de Prudencio Aguilar no los dejaba en paz. Hasta que se encuentra, ¿no? José Arcadio con el alma de Prudencio. Primero lo ve Úrsula, ¿no? Y le dice que arregle con el alma de Prudencio Aguilar, y este le menciona que se tiene que marchar de este lugar, ¿no? Así que sale, algunas familias también acompañan a José Arcadio y Úrsula Barán y llegarán a este lugar que denominarán Macondo. Por eso que el escenario fundamental principal va a ser Macondo. El tema que se puede presentar dentro de la obra es tanto la soledad como el incesto, ¿no? Son dos componentes que se van a presentar dentro de la obra y va a ser constante dentro de la novela el Cien años de soledad, ¿no? Muchas veces el narrador va a presentarnos a los personajes en algunas circunstancias, pero luego los personajes van a padecer de soledad. Todos los personajes no van a padecer de soledad desde una perspectiva distinta. Tenemos, por ejemplo, a Úrsula y Guarán. No van a saber de pronto cómo Úrsula ha muerto, ¿no? Úrsula va a ser un personaje que va a vivir varios años, pero llega un momento en que de pronto alguien necesita algo y Úrsula siempre sabía dónde estaban las cosas, ¿no? Así que cuando buscan a Úrsula y Guarán, se percatan que ya no existía, ¿no? Que ya había muerto hace mucho. Así que Úrsula y Guarán va a ser olvidada, ¿no? En sus últimos años. El coronel Aureliano Buendía, por ejemplo, ¿no? También, después de luchar varias veces y perder, al final va a realizar, ¿no? Va a crear estos pececitos de oro y luego lo va a fundir, ¿no? Una vez más va a crear esos pececitos de oro, lo va a fundir otra vez y así sucesivamente, ¿no? Muestra esta noción de la soledad profunda, ¿no?
Y con relación al incesto, recuerda que en la obra observamos que tanto el pueblo de Macondo ha sido fundado por una relación incestuosa, porque recuerda que José Arcadio y Úrsulo Agrán eran primos. Y temen que de pronto salga un niño con cola de cerdo, ¿no? Pero al final, recuerda que no sale un niño con cola de cerdo, ¿no? Sino después de varias generaciones, producto de otra relación incestuosa entre Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia, entre tía y sobrino. Entonces la relación incestuosa está presente tanto al inicio como al final de Macondo. Dentro de la obra hay intertextualidad y también referentes históricos. Cuando hablamos de intertextualidad quiere decir que de pronto la novela conversa, dialoga con otras novelas, ¿no? Ya sea del mundo representado de la voz de Macondo, ¿no? El mundo representado dentro de la obra de García Márquez, como también obras lejanas, ¿no? O que no son parte de García Márquez, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hay algunos referentes bíblicos que van a ser vinculados con un sentido un poco más satírico dentro de la novela, ¿no? Hay algunas también referencias con Don Quijote de la Mancha, con otras novelas, ¿no? Con un sentido un tanto irónico, ¿no? Y las referencias históricas se van a mostrar a lo largo de la obra. Hay algunas situaciones históricas que van a reflejarse dentro de la novela a través de esta noción de la ficción. Por ejemplo, la huelga de la empresa bananera, se desarrolla una huelga en el caso de Colombia, ¿no? Y va a haber una masacre, ¿no? Se va a masacrar a muchos huelguistas. Y esa masacre, producto de este levantamiento, de esta huelga, se va a reflejar dentro de la novela, obviamente con esta representación ficcional. Así que vamos a encontrar, ¿no?, algunos sucesos de la historia hispanoamericana, ya sea de la historia colombiana como de algunos sucesos hispanoamericanos, que se ve reflejado dentro de la novela, producto de la ficción. Una figura literaria que prevalece dentro de esta novela es la hipérbole, ¿no? Recuerda que la hipérbole va a ser una característica fundamental, producto de esta noción de la exageración. Bueno, el narrador es omnisciente, el lenguaje no es complicado, no es un lenguaje sencillo, ¿no? Sobrio, descriptivo, no utiliza muchos registros. Vamos a encontrar entonces que es una novela fácil de entender, aunque se complica un poco en el asunto de los nombres que se van a repetir casi constantemente, ¿no? Nombres de los personajes, pero más allá de eso, vamos a encontrar entonces una novela que va a ser un poco más digerible. Vamos a ver un pequeño video, ¿no?, de lo que es la novela, pero a través de algunos pasajes de la vida de García Márquez, cómo de pronto algunos sucesos va a influenciar a García Márquez y cómo también la novela va a mostrar algunos pasajes de la historia de Hispanoamérica, los levantamientos, el enfrentamiento contra
el coronel Aureliano Buendía, los personajes que representan, la noción del realismo mágico. Todo eso lo vamos a escuchar en un instante con este video que vamos a ver a continuación. Un día, en 1965, cuando manejaba hacia Acapulco de vacaciones con su familia, el periodista colombiano Gabriel García Márquez abruptamente dio media vuelta con su coche, pidió a su mujer que cuidara las finanzas de la familia los próximos meses y volvió a casa. El comienzo de un nuevo libro vino a él súbitamente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En los 18 meses siguientes, aquellas palabras hicieron florecer 100 años de soledad. Una novela que llevaría la literatura latinoamericana a la vanguardia del imaginario popular y que le valdría a Gabriel García Márquez el Premio Nobel de Literatura de 1982. ¿Qué hace esta novela tan extraordinaria? La novela cuenta las fortunas e infortunios de 7 generaciones de la familia Buendía. Con su prosa elaborada y detallista, su gran variedad de personajes y su narrativa enmarañada, 100 años de soledad no es un libro fácil de leer. Pero es muy gratificante, con una variedad épica de romances intensos, guerras civiles, intrigas políticas, aventureros trotamundos y más personajes llamados Aureliano de los que te puedas imaginar. Pero no es un mero drama histórico. 100 años de soledad es uno de los ejemplos más famosos del género literario conocido como realismo mágico. En él, los hechos y poderes sobrenaturales se describen con un tono realista y objetivo, mientras los hechos reales de la vida y la historia humana se revelan llenos de absurdos fantásticos. Los fenómenos surrealistas que ocurren en el pueblo ficticio de Macondo se mezclan con los hechos que ocurren en el país real de Colombia. Todo empieza con un estado mítico de aislamiento que es gradualmente expuesto al mundo externo y pasa por múltiples calamidades. Con el pasar de los años, las personas envejecen y mueren y vuelven como fantasmas o reencarnados en la siguiente generación. Cuando llega a la ciudad una empresa de frutas estadounidense, llega también un mecánico romántico, siempre rodeado de mariposas amarillas. Una joven mujer empieza a flotar. Si bien la novela evoluciona a través de generaciones, el tiempo pasa de forma cíclica. Muchos personajes tienen nombres y características de sus antepasados, cuyos errores ellos siempre repiten. Extrañas profecías y visitas de gitanos misteriosos dan lugar a batallas y fusilamientos de repetidas guerras civiles. La empresa de frutas abre una plantación cerca del pueblo y termina masacrando miles de trabajadores en huelga, en alusión a la verdadera masacre de las bananeras de 1928. Combinado con el realismo mágico de la novela, esto produce una percepción de la historia como una espiral descendente de la cual los personajes no consiguen escapar. Abajo de esta magia se presenta el modelo histórico colombiano y latinoamericano desde la era colonial en adelante. Esta es una historia que el autor conoce bien. Gabriel García Márquez creció en una Colombia dividida por los conflictos civiles entre los partidos liberal y conservador. Él también vivió en el México autocrático e hizo la cobertura periodística del golpe del Estado venezolano de 1958. Pero tal vez sus abuelos maternos hayan sido sus mayores influencias. Nicolás Ricardo Márquez fue un veterano condecorado de la Guerra de los 1000 Días, cuyos relatos de la revuelta contra el gobierno conservador colombiano inclinaron a Gabriel García Márquez para el lado socialista. En tanto, la superstición omnipresente de doña Tranquilina y Guarán Cotes se tornó la base del estilo de 100 años de soledad. La pequeña casa de los abuelos, en Aracataca, donde el autor pasó su infancia, fue su mayor inspiración para Macondo. Con 100 años de soledad, Gabriel García Márquez encontró una forma única de capturar la singular historia de América Latina. Fue capaz de retratar la extraña realidad de una sociedad poscolonial forzada a revivir las tragedias del pasado.
A pesar de todas las fatalidades, la novela todavía trae esperanza. En el discurso del Nobel, García Márquez retrató la larga historia latinoamericana, marcada por conflictos civiles y grandes desigualdades. Pero terminó el discurso afirmando que era posible construir un mundo mejor, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad. Bien, ahí está entonces este pequeño video que se muestra un poco estos elementos dentro de la obra de García Márquez, Cien años de soledad. La novela va a estar publicado en 1967 y, como bien han escuchado, esta novela está oscilando entre la fábula y la realidad, porque hay diferentes elementos que van a ser representados dentro de la novela como un sentido fabuloso, pero que ha sucedido dentro de la historia hispanoamericana. Entre lo mítico y lo social, ¿no? Porque también hay una crítica de esta visión neocolonialista y que a su vez hay una descripción hiperbólica que genera estos acontecimientos como hechos míticos, entre lo político y lo histórico, porque va reflejando el devenir histórico de Hispanoamérica a lo largo de estos enfrentamientos, ¿no? Y en el plano político también se ve reflejado estas posturas ideológicas que se muestran en la obra desde un sentido un poco más hilarante. Cien años de soledad muestra algunos acontecimientos representativos. La presencia, por ejemplo, de Melquiades, uno de los personajes que va a morir en Macondo, ¿no? Muere, va a ser uno de los primeros que muere en Macondo, pero que va a volver a la vida, ¿no? Porque estaba aburrido. Él lo dice, ¿no? Melquiades se reencuentra con José Arcadio y le menciona que vuelve a la vida porque estaba aburrido en la muerte. Como era el primero en morir en Macondo, no había otras personas para que Melquiades pueda conversar. Así que se aburre de estar solo y decide retornar para reencontrarse con su amigo José Arcadio. Ahí te das cuenta que en Cien años de soledad la muerte no es el término de la vida, de la existencia, ¿no? Más bien es un tránsito. Melquiades va a ser aquel personaje que va a dejar unos pergaminos escritos en sánscrito y que muchos años después va a ser Aureliano Babilonia aquel que va a lograr descifrar estos pergaminos en sánscrito. Y se va a dar cuenta que en estos pergaminos está la historia de los Buendía y la historia del pueblo de Macondo. Mientras eso está desarrollando, se percata que él también ha cometido incesto, porque él no sabía que había tenido relaciones con su tía. Luego va leyendo y se percata que en este manuscrito, casi al final, está señalándose que nacerá un hijo con cola de cerdo, que es el hijo de Aureliano Babilonia con Amaranta Úrsula, y que vendrán unos vientos huracanados a destruir todo a su paso, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Nace el último de los Buendía con cola de cerdo, que va a ser devorado por las hormigas, mientras los vientos huracanados empiezan a llegar y arrasar todo a su paso. Tenemos la presencia de Úrsula Iguarán, de Remedios la Bella, recuerda que va a ascender, ¿no? Ahí está un elemento del realismo mágico, porque los personajes no se alteran al ver a Remedios la Bella que está ascendiendo. Más bien una de ellas empieza a gritar a Remedios para que devuelva la sábana, porque estaba subiendo Remedios la Bella con la sábana, ¿no?
Así que te das cuenta que los personajes, al ver estos hechos que pueden ser sorprendentes, para ellos van a ser cotidianos. Pero algunas situaciones que pueden ser cotidianos para nosotros, para ellos se vuelve un tanto sorprendente. Por ejemplo, el hecho de conocer el hielo. Va a ser un hecho cotidiano para nosotros, ¿no? Conocer el hielo, pero para los representantes de Macondo va a ser un hecho sorprendente. El imán, por ejemplo, ¿no? Cuando Melquíades le da este elemento a José Arcadio, y así podemos encontrar diferentes ejemplos de esta concepción del realismo mágico. La peste del insomnio, la lluvia de pájaros muertos. En el plano político, histórico y social, la empresa bananera trae la modernidad y también la decadencia en Macondo. Se desarrolla esta huelga, desaparecen los cuerpos. Recuerda que la novela busca reflejar parte de la historia hispanoamericana. Los autores del boom van a tener esta característica, ¿no? Las llamadas novelas total, ¿no? Novela total, la búsqueda de esa novela total es de pronto crear un universo o un espacio donde se pueda plasmar la mayoría posible de temas que se ve reflejado en la realidad, ¿no? En la realidad hispanoamericana. Así que García Márquez intenta con Cien años de soledad desde la concepción del realismo mágico. Mario Vargas Llosa va a intentarlo a través del realismo urbano con la obra Conversación en la Catedral, ¿no? Las obras previas a Macondo, ¿no? A la obra Cien años de soledad, tenemos La hojarasca, Los funerales de mamá grande, El coronel no tiene quien la escriba, La mala hora, son algunas obras que están vinculados con los sucesos de Macondo, ¿no? Aquí vemos algunas alusiones bíblicas dentro de la obra, el origen de Macondo como si fuese el Génesis, la destrucción de Macondo como si fuese el Apocalipsis, la muerte de Prudencio Aguilar como si fuese el mito de Caín. Tenemos la huida de Riohacha como si fuese el Éxodo, la lluvia de Macondo como si fuese el diluvio. Estas alusiones bíblicas recuerda que está plasmado desde un sentido un tanto irónico dentro de la novela. Aquí observamos cómo se configura la muerte, ¿no? Había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad. En este otro fragmento, ¿no? Lo fatigó tanto la fiebre del insomnio que una madrugada no pudo reconocer al anciano de cabeza blanca y ademanes inciertos que entró en su dormitorio. Era Prudencio Aguilar. Ahí observas cómo la muerte va a ser solamente un tránsito, ¿no? Era Prudencio Aguilar cuando por fin lo identificó asombrado de que también envejecerían los muertos, ¿no? Envejecieran los muertos. Dentro de la obra entonces tenemos el tiempo circular, uso de repeticiones, uso de anticipaciones. El incesto va a ser un elemento que cause miedo, pero también un elemento que cause
atracción entre los personajes. El incesto, la política, la soledad, el amor y el erotismo, al igual que el tiempo, van a ser elementos que se van a presentar constantemente en la obra Cien años de soledad. Y aquí está el árbol genealógico de la familia de los Buendía. El último de los Buendía, Aureliano, va a nacer con cola de cerdo y va a ser devorado por las hormigas, ¿no? Mientras viene unos vientos huracanados a destruir todo a su paso. Estamos observando ahí a José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que van a tener hijos como José Arcadio, el coronel Aureliano y Amaranta, ¿no? Y los últimos, Aureliano Babilonia con Amaranta Úrsula, sobrino y tía, y van a tener el último de los Buendía, Aureliano. 7 generaciones que se representan dentro de la novela Cien años de soledad. Ahora vamos a hablar de Mario Vargas Llosa. La narrativa de Vargas Llosa está dentro del realismo urbano, la narrativa de García Márquez dentro del realismo mágico. En el caso de Mario Vargas Llosa, su obra es realista, plasma, ¿no?, su novela dentro de esta composición de la realidad, ¿no? La narración de Mario Vargas Llosa es objetiva, recuerda que él se nutre de los parámetros de la realidad. Él habla sobre la realidad real y la realidad imaginaria. La realidad real es el espacio donde estamos nosotros y la realidad imaginaria es el espacio donde se configuran las novelas. Mario Vargas Llosa recuerda que va a utilizar un narrador objetivo y esto va a ser producto de la herencia que deja el realismo francés en su producción literaria. También va a utilizar algunos referentes autobiográficos, ¿no?, porque va a utilizar elementos de la realidad real y lo va a pasar a la realidad imaginaria. Obviamente que al momento de ser pasado a la realidad imaginaria, estos acontecimientos van a modificarse poco a poco, pero va a utilizar referentes autobiográficos. Va a emplear diferentes tipos de lenguaje y esto también se da por la búsqueda de nuevos matices, ¿no? Entre los tipos de lenguaje que pueda encontrarse está, por ejemplo, el lenguaje periodístico, humorístico. Todo depende de el estilo que quiera plantear Mario Vargas Llosa y también en qué lugar está siendo ambientado, ¿no? También asimila e innova técnicas que provienen de la vanguardia, ¿no? Hablando de estos dos puntos, ¿no?, hablando de esa asimilación de técnicas o los tipos de lenguaje, aquí podemos encontrar algunos puntos más. Tenemos, por ejemplo, la asimilación de la multiplicidad de voces o puntos de vista. Esto producto de la influencia de James Joyce y también de William Faulkner, pero más de William Faulkner, ¿no? Recuerda que William Faulkner plasma esta narración múltiple, mientras que James Joyce nos muestra esta concepción del monólogo interior, el fluir de la conciencia, ¿no? Entonces vamos a encontrar a estos dos autores que van a influenciar dentro de la narrativa de Mario Vargas Llosa.
También está la ruptura del orden lógico y cronológico del relato. La historia no va a contarse de forma lineal, sino se va a utilizar algunas técnicas que muestren esta ruptura de lo establecido. Utiliza también los vasos comunicantes. Recuerda que cuando hablamos de vasos comunicantes estamos mencionando dos historias que tienen un hilo conductual, ¿no? Y que se van a desarrollar en paralelo, o de pronto uno se desarrolla en un capítulo y el otro en otro capítulo, y así sucesivamente hasta poder encontrar ese elemento que los une, ¿no? Los vasos comunicantes. El dato escondido o la técnica del iceberg es esta técnica donde el narrador esconde, ¿no?, una información valiosa y que poco a poco va a develarlo al lector. Eso quiere decir que tenemos la participación activa del lector. Es necesario su participación para que pueda reconstruir la historia, para que pueda entender y comprender a cabalidad los acontecimientos que suceden. Otra técnica que también se puede mostrar en el caso de Mario Vargas Llosa es aquella técnica que está vinculado a los diálogos telescópicos. Con esta técnica también hay una participación activa del lector, porque el lector va a tener que buscar la manera de reconfigurar, reconstruir, ¿no?, la historia, y a su vez darle un sentido lógico a estos diálogos que se están mezclando. Así que los diálogos telescópicos son aquellos diálogos que se van a insertar, pero que no pertenecen al mismo registro del tiempo y del espacio, ¿no? De pronto, un diálogo que se desarrolla, imaginemos, ¿no?, en la década del 50, y otro diálogo que se está desarrollando en la década del 60-70, ¿no?, empiezan a unirse bajo un elemento, ¿no? Normalmente recuerda que los diálogos están desarrollándose con guiones, ¿no? Imaginemos que este diálogo es entre el elemento A con el elemento B, ¿no? El elemento A anuncia, el elemento B le responde. El elemento A anuncia, el elemento B le responde, ¿no? O el elemento B hace una pregunta y el elemento A no responde. Entonces, aquí estamos ante un diálogo de un tiempo determinado, ¿no? Pero de pronto hay otro diálogo en otro tiempo entre el personaje C y el personaje D, ¿no?, que también está desarrollando eso. ¿Qué sucede con los diálogos telescópicos? Mario Vargas Llosa va a unir estos dos elementos, ¿no?, y los va a transponer uno a otro. Quiere decir entonces que el personaje A de un tiempo determinado, ¿no?, conversa con el personaje B, ¿no? B le responde, y aquí A empieza a decir algo, ¿no?, y va a responderle el personaje C de otro tiempo. Y luego sigue el diálogo entre el personaje C o el personaje D, reaparece el personaje A y así sucesivamente, ¿no? Esos son los diálogos telescópicos, que se une dos tiempos, ¿no?, o dos espacios, dos diálogos que son completamente distintos, pero que al unirlo parece que tenga un sentido de fluidez, ¿no? En Conversación en la Catedral, por ejemplo, se utiliza esa técnica, y esa técnica va a ser un poco difícil, ¿no?, de poder formularse. En La Ciudad de los Perros lo podemos encontrar, vamos a ver si podemos poner una imagen. En La Ciudad de los Perros, como te decía, lo podemos encontrar al final de la novela, ¿no?, en el caso de el epílogo. Vamos a buscar por acá un buen PDF.
Al final de la novela La ciudad de los perros hay un momento donde el personaje, el jaguar, está conversando con el otro personaje llamado el Flaco Higueras, ¿no? Y estos dos personajes se reencuentran, ya que el Flaco Higueras había estado en prisión, ¿no? Y de pronto aparece, ¿no? Sale de la prisión y se va a encontrar con su amigo. Así que vamos a poner ese fragmento, ¿no? En imágenes para que lo puedas visualizar. A ver. Me indican si de pronto pueden observar. Vamos a aumentar para que se pueda visualizar mejor. Sí, sí pueden verlo. Genial. Bien. Mira, esto es en el epílogo, ¿ya? Ahora vamos a ir a un punto. Ya, aquí. A ver. Aquí estamos observando que el Flaco Higueras está enunciando esto, ¿no? Dice, no creo, eso no creo, algo tuvo que decirle, al menos hola, o qué ha sido de tu vida, o cómo estás, en fin, algo, ¿no? Aquí el Flaco Higueras está, recuerda, hay una conversación entre el jaguar y el Flaco Higueras, ¿ya? El jaguar y el Flaco Higueras están conversando, ¿no? El jaguar con el Flaco Higueras conversan, y hay otra conversación entre el jaguar y Teresita. Estas dos conversaciones, que son en dos tiempos distintos, en dos espacios distintos, van a posicionarse uno tras otro, ¿no? Bien, aquí está el Flaco Higueras, ¿no? Y luego vamos a ver que en un momento determinado, el Flaco Higueras le dice, ¿y tú qué hiciste? Le dije otra vez, hola Teresa, ¿no te acuerdas de mí? Esto sería la respuesta del jaguar a la pregunta del Flaco Higueras, ¿no? Vamos a cambiar. Acá va a ser el Flaco Higueras con el jaguar, va a ser de forma azul, y amarillo va a ser el jaguar con Teresa. Y acá dice, claro que sí, no te había reconocido. Esta respuesta no lo hace el jaguar al Flaco Higueras. Esta respuesta es de Teresa, que le responde al jaguar por aquello que había mencionado el jaguar en la conversación del Flaco Higueras. Recuerda, el Flaco Higueras le dice, ¿y tú qué hiciste? Y el jaguar le dice, contándole, ¿no? Le dije otra vez, hola Teresa, ¿no te acuerdas de mí? Aquí debería de seguir la respuesta del Flaco Higueras, ¿no? Pero en vez de la respuesta del Flaco Higueras, aparece la respuesta de Teresa. Claro que sí, no te había reconocido. Aparece la respuesta de Teresa al jaguar de ese tiempo determinado. Y el narrador vuelve ahí, ¿no? Él respiró, Teresa le sonreía, le tendía la mano. ¿Y luego qué viene? Viene ahora la respuesta del Flaco Higueras. Qué suspenso. Ahora el Flaco Higueras está aquí, ¿no? Luego de que el narrador nos mencione un poco de esta situación, luego baja y dice, ¿qué más? ¿No? O sea, cuéntame más, ¿qué está sucediendo? Le dice, ¿no? Conversamos, dijo el jaguar, estuvimos conversando, ¿no? Ese es en el tiempo determinado del jaguar y el Flaco Higueras. Mucho rato, dijo el Flaco Higueras. ¿Cuánto rato? No sé, creo que poco. Le acompañé hasta su casa.
Y aquí reaparece Teresa. Hace como 5 años, ¿no? Quizá más. 6 y 3 meses, le responde. La vida se pasa volando, pronto estaremos viejos. Se rió el jaguar y pensó, y es una mujer. ¿Y tu mamá? Dijo ella, o sea, Teresa. ¿No sabías? Se murió, dijo el jaguar. Aquí aparece el flaco Higueras. Ese era un buen pretexto. ¿Qué hizo ella? Se paró. Ahí debiste besarle y decirle algo. Era el momento. Y aquí otra vez, ¿no? Sí, pobrecita, ¿no? O sea, por la muerte de su madre, ¿no? Quería hablarte, quiero decir, hace tiempo, pero no sabía dónde estabas, el jaguar, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo la conversación del flaco Higueras con la conversación del jaguar, ¿no? Conversación del flaco Higueras con el jaguar, se contrapone ahora la conversación del jaguar con Teresita. Y ahí está la técnica de los diálogos telescópicos, ¿no? Aunque aquí el narrador te está ayudando, ¿no? En un momento determinado el narrador te está ayudando para que no puedas perder la hilación de qué tiempo y de qué espacio se está desarrollando, ¿no? Más adelante, por ejemplo, ya no vamos a encontrar mucho la participación del narrador, porque ya el narrador te está indicando cuáles son estos puntos, ¿no? Para que tú puedas leer y comprender si es Teresa la que está preguntando o respondiendo, o si es el flaco Higueras que está preguntando o respondiendo, ¿no? Esos son los diálogos telescópicos, ¿no? Llega un momento que desaparece el narrador y no se ve aquí en La ciudad de los perros y no se ve en Conversación en la catedral. Llega un momento que ya desaparece la voz del narrador y solamente son los personajes que se contraponen uno tras otro, ¿no? Ya, esa es la técnica del diálogo telescópico, ¿ya? Bien, solamente para reflejar, ¿no? Los diálogos telescópicos. Ahora sí, volvemos a este autor. Bien, una de sus novelas representativas, ¿no? Es La ciudad de los perros, que da inicio a la concepción del boom latinoamericano. Luego también tenemos La Casa Verde, otra novela importante, Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo y La fiesta del chivo. Con esas 5 novelas, la crítica literaria señala que son las novelas más representativas de este autor. Conversación en la catedral, La fiesta del chivo, La casa verde, La guerra del fin del mundo, La ciudad de los perros, ¿no? Ha escrito novelas, obras teatrales, cuentos, ensayos. Por ejemplo, ha escrito también entre las novelas que no se puede ver aquí. Por ejemplo, está novelas vinculados a elementos del poder, sobre la dictadura, sobre el poder, ¿no? Conversación en la catedral se ambienta en el gobierno de Odría. En la guerra del fin del mundo se habla sobre el levantamiento de Canudos en Brasilia, en Brasil, ¿no? En el caso de la fiesta del chivo, sobre esta crítica a la dictadura de Trujillo, allá en la República Dominicana. En el caso de Cinco Esquinas, sobre el gobierno y la dictadura de Fujimori, ¿no? En los años 90. Así que vamos a encontrar diferentes obras donde se habla sobre esta crítica a las concepciones del poder, ¿no? En el caso del ensayo tenemos la obra Historia de un deicidio, que es un ensayo relacionado a García Márquez. Tenemos la obra ensayística La orgía perpetua, que es un ensayo sobre Madame Bovary y Flower. La utopía arcaica, una obra sobre el indigenismo y Arguedas, entre otros, ¿no?
En el caso de Conversación en la Catedral, vamos a mencionar un poco, ¿no?, esta historia. En Conversación en la Catedral, recuerda que el tema está vinculado a la crítica a los regímenes dictatoriales. Recuerda que está ambientado en el gobierno de Odría, ¿no? Se plantea también otros temas: la corrupción, los ideales políticos juveniles, la hipocresía moral de los sectores sociales dominantes. Aquí va a estar la representación del personaje Fermín Zavala. Es el padre del personaje principal llamado Santiago Zavala, más conocido como Zabalita. Entonces Fermín Zavala va a ser el personaje que representa a estos sectores de la clase alta que van a buscar la manera de obtener beneficios en medio de la tragedia, ¿no? No importa si de pronto van a estar coludidos con dictadores, pero que cuando de pronto los dictadores van a realizar otros actos donde esta gente acomodada va a perder, entonces va a buscar la manera de derrocarlos, ¿no? Hay relaciones conflictivas que se presentan en la obra y eso se evidencia en este conflicto entre padre e hijo, Santiago Zavala y Fermín Zavala, ya que Fermín Zavala apoya al régimen, mientras que Santiago Zavala está en contra, ¿no?, de este régimen. Santiago Zavala va a ser un estudiante, ¿no? Bueno, va a ser un joven con ideales políticos de izquierda, ¿no? Incluso cuando ingresa a San Marcos va a estar dentro de un grupo comunista llamado el Grupo Cahuide, que estaba en contra de la dictadura de Odría. Aquí también vamos a tener la presencia de otro personaje, Cayo Bermúdez. Este personaje, Cayo Bermúdez, va a ser la representación del poder, ¿no?, detrás, ¿no?, en la sombra de Odría. Cayo Bermúdez va a ser este personaje que busca eliminar todo obstáculo para el personaje, para el general Odría. Así que vamos a encontrar, ¿no?, dos personajes centrales que van a mover los hilos conductuales de la historia: Zabalita con Ambrosio, y otros personajes que a lo largo de la historia van a aparecer como Cayo Bermúdez y el padre de Fermín Zavala. Ambrosio va a ser un personaje que es el chofer de Fermín Zavala y van a tener una relación amorosa entre Fermín, el padre de Zabalita, con Ambrosio, que es su chofer, ¿no? Llega un momento que Fermín Zavala estaba coludido con Cayo Bermúdez y por tanto tenía poder, pero cuando cae la dictadura de Odría, Cayo Bermúdez ya no va a tener poder. Así que su amante, la musa, ahora no tiene dinero, ¿no?, porque antes le entregaba todo Cayo Bermúdez. Pero ¿qué hace la musa? Se da cuenta de algo. Hay una relación entre Fermín Zavala y Ambrosio. Por eso que la musa va donde Fermín Zavala y le extorsiona. Le dice, si desea que su relación siga clandestinamente, entonces tiene que entregarle un cierto dinero. Ambrosio, al darse cuenta que Fermín Zavala estaba siendo extorsionado por la musa, Ambrosio lo mata, ¿no? Mata a la musa. Para este entonces Zabalita ya estaba en el diario La Crónica y va a conocer entonces la muerte de la musa a través de este periódico, ¿no? Ambrosio tiene que huir. Fermín Zavala le apoya para que pueda huir de este lugar y no pueda ser encarcelado. Y va a pasar ya varios años, se ha archivado el caso, no se encuentran más indicios, solamente sospechas. Así que cuando se archiva el caso, Ambrosio retorna a Lima. Para ese entonces, Ambrosio va a buscar trabajo en La Perrera, ¿no? Y es el momento cuando el personaje Zabalita, ¿no?, ha perdido o de pronto le han arrebatado su perro, ¿no?, y va a buscar la manera de recuperarlo, ¿no? Al ir a La Perrera se encontrará con Ambrosio y por tanto le invitará unas cervezas. Irán en el bar La Catedral, por eso que se llama la historia Conversación en la Catedral, porque
el bar se llamaba La Catedral, y en este lugar rememorarán el pasado. Zabalita quiere preguntarle a Ambrosio si es su padre aquel que le envió a matar a la musa. Es esa incógnita que tiene, ¿no?, el personaje sobre su padre, ¿no? Pero que en realidad no va a poder responderle porque en el momento que lo hace, Ambrosio se molesta y termina la conversación. Entonces, la historia gira en torno justo en la conversación entre Ambrosio y Zabalita en el bar La Catedral. Una conversación que puede durar aproximadamente 4 horas y esas 4 horas se están representando en la novela. La novela tiene 2 líneas narrativas: la historia interna, que es la historia de Santiago Zavala, ¿no?, que va a romper lazo con su padre al conocer que su padre está apoyando la dictadura, ¿no? Y a su vez Zabalita, que va a alejarse de esta militancia comunista, ya que van a ser apresados todos por Cayo Bermúdez, pero Zabalita, como es hijo de Fermín Zavala, que es aliado del régimen, lo van a liberar. Así que Zabalita se da cuenta que tiene privilegios y que sus otros amigos van a seguir encarcelados, van a ser enjuiciados o de pronto van a ser desaparecidos, ¿no? Así que entra en una constante declinación de sus ideales y al final desiste de esos ideales, ¿no?, y entra en una etapa de fracaso y también de mediocridad. Y tenemos la otra historia, la historia externa, la historia sobre el Perú, ¿no?, los pormenores de la vida social y política del Perú en la dictadura de Odría. Vemos la lucha de poder entre los militares y el grupo de poder económico, ¿no?, la política de espionaje, persecución y encarcelamiento contrarios al régimen, o la corrupción de los líderes del APRA que se van a aliar con el gobierno de Odría. Así que vamos a ver tanto una obra que muestra un lado interno, íntimo del personaje Zabalita, pero también la historia del Perú novelada a través de esta historia externa. Eso se representa dentro entonces de la obra de Mario Vargas Llosa. Muy bien, hasta aquí entonces con relación a estas 2 posturas de la narrativa del boom. Ahora sí, puedes ir a dar el examen y retornar para poder responder algunas preguntas sobre la clase de hoy. Recuerda que estamos hablando sobre el boom narrativo, así que hay algunas preguntas relacionadas a conversación en la catedral, ¿no?, unas preguntas relacionadas al contexto cultural del boom y también a la obra de García Márquez. Así que te dejo el enlace en los comentarios para que puedas estar desarrollando el examen. Y si tienes alguna pregunta, duda, lo puedes comentar también para poder responder en este instante.
Muy bien, vamos a responder algunas preguntas. Dice aquí, respecto a la novela Cien años de soledad de García Márquez, señale cuál fue la razón por la que luego de 1 año y medio de matrimonio Úrsula Guarán permanecía en castidad. Esto fue una pregunta de admisión de San Marcos hace algunos años, entre el 2017 y el 2019 por ahí. Y la respuesta, recuerda que Úrsula Guarán es primo de José Arcadio y por eso que había un miedo, ¿no? Porque nazca un hijo con cola de cerdo, ¿no? Así que la respuesta sería la D. El miedo de dar a luz a un hijo con cola de cerdo. Efectivamente, por acá nos menciona Christian y Junior la respuesta. En la siguiente pregunta, dice, señale usted la figura literaria que prevalece en este fragmento. Figura literaria que prevalece, ¿no? La casa señora de amor, Aureliano lo expresó en versos que no tenían principio ni fin, que no tenía principio ni fin. Hipérbole, ¿no? Lo escribía en los ásperos pergaminos, pergaminos ásperos o ásperos pergaminos, hay un epíteto, que le regalaba Melquiades en las paredes del baño, en la piel de sus brazos, y aquí estamos observando otro elemento hiperbólico. Entonces, entre el epíteto que aparece en un instante y los elementos hiperbólicos, prevalece, por tanto, la noción de la hipérbole. Además dice remedios en todas partes, remedios para siempre, ¿no? Hipérbole. El relato que a tanta gente durante tanto tiempo le pareció fantástico fue una revelación para José Arcadio II. Remató sus gallos al mejor postor, reclutó hombres y compró herramientas, y se empeñó en la descomunal empresa de romper piedras, excavar canales, despejar escollos y hasta emparejar cataratas. Se empeñó en despejar el cauce para establecer un servicio de navegación. Fue un sueño delirante, comparable apenas a los de sus bisabuelos. Ya esto me lo sé de memoria, gritaba Úrsula. Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio. Ahí está una vez más el tiempo, ¿no? Cómo se configura aquí. Completa correctamente el siguiente enunciado. Que uno de los miembros de la familia Buendía repita los actos hechos por uno de sus antepasados refleja el... ¿Qué refleja? Cómo de pronto se está repitiendo los acontecimientos. Refleja el tiempo mítico y circular de la novela. Exacto, la respuesta es la C. Con relación al argumento de la novela Cien años de soledad de García Márquez, marca la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado. La huelga en la que participa José Arcadio II tuvo como consecuencia... ¿Cuál debería ser? Recuerda que nos habla de la huelga bananera, ¿no? Recuerda que este acontecimiento va a ser atroz, ¿no? Se va a desarrollar una masacre, ¿no? Y esta búsqueda de que la masacre no se pueda visualizar, no pueda de pronto ser vista a tal punto que los cadáveres van a llevarlo en los vagones de los trenes para que desaparezcan, ¿no? Para que el pueblo no pueda darse cuenta de estos cadáveres, ¿no? La sangrienta masacre, exacto. La respuesta es la B. Pregunta 5. ¿Te sientes mal? Le preguntó. Remedios la Bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó la sábana de las manos y les desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no caer. En el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo la serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la cruz, viendo a Remedios la bella, que le decía adiós con la mano entre el deslumbramiento aleteo de las sábanas que subían con ella.
¿Qué estamos observando aquí? Un acontecimiento que parece un reflejo de lo maravilloso, pero que los personajes lo toman como algo natural, ¿no? ¿Qué característica de la nueva narrativa encontramos? ¿El uso de qué? Del realismo mágico. Lo cotidiano se vuelve sorprendente y lo sorprendente se vuelve cotidiano. Muy bien, hasta aquí nos quedamos entonces. Nos vemos hasta la siguiente clase. Feliz Navidad a todos ustedes. Cuídense. Buenas noches.